Para mi nombre es Edna Martínez, estudiante de Psicología de la Universidad Minuto de Dios. Hoy vengo a realizar una charla sobre el manejo del tiempo. Esta charla se ha realizado con el objetivo de mencionar los métodos más utilizados actualmente para manejar el tiempo. Este se toma como una habilidad social. Bueno, el manejo del tiempo. ¿Qué es el manejo del tiempo? Entendemos como manejo del tiempo el proceso de planear y ejercitar el control consciente del tiempo empleado en actividades concretas. Esta planeación de la que se habla ayuda a aumentar la eficacia, la eficiencia y la productividad. Además, las personas pueden manejar en simultáneo la acomodación de actividades laborales, de actividades, compromisos o intereses con la finitud del tiempo. Hay diferentes visiones culturales del manejo del tiempo, pero antes de empezar con la explicación de estas diferentes visiones, quisiera saber si de pronto alguien me comparte cuál es el método de manejo del tiempo que utiliza actualmente. Bueno, entonces las visiones. Sí, buenas noches. Buenas noches. El método que uso, por ejemplo, mi empresa es de acuerdo a las actividades que tengo, les agendo en una bitácora que manejo de trabajo diario. Ajá, esa es una de las mejores formas de manejar el tiempo en la actualidad. Muchas gracias por la participación. Bueno, en cuanto a visiones culturales del manejo del tiempo, entonces tenemos pensar en tiempo real. Esta primera pues es una manera de concebir el tiempo como fluyendo en una línea recta. En esta visión se tiende a valorar mucho el manejo del tiempo productivo y evitar acciones que resultan en desperdicios del tiempo. Esta visión es correlacionada con las culturas que son más monocromáticas, es decir, que hacen una sola cosa a la vez. La segunda visión cultural es la multitarea. Esta visión, pues la mayor parte de la gente es más feliz cuando realiza más tareas a la vez. En estas culturas, las personas tienden a emplear tiempo en cosas que consideran más importantes. Se centra más en la sinergia y en la creatividad que en la eficacia. Realmente, pues esta visión cultural no es tan recomendable, pues al realizar varias tareas como conducir y hablar por teléfono puede traer consecuencias graves, dado que se debe mantener de estar enfocado en una sola tarea. Si estamos conduciendo, debemos estar pendientes porque en cualquier momento se puede presentar cualquier obstáculo, una bicicleta, alguien se puede atravesar en moto y no vamos a tener la reacción inmediata de poder frenar para evitar un accidente de tránsito. O si estamos conduciendo y hablando por teléfono, no le vamos a prestar la real atención a las cosas que nos están diciendo y puede ser algo muy importante. En la tercera visión es la visión. Esta visión es muy importante porque las personas pues tienden a completar correctamente las tareas que se les ha encomendado. Aquí se piensa más antes de actuar, se piensa más en las decisiones, en qué impacto van a tener
en la sociedad y en mi propio tiempo y en mis cosas, en mis tareas. Por eso la frase dice, los que emplean mal su tiempo son los primeros en quejarse de su brevedad. El entorno que lleve a la eficacia. Aquí es fundamental conformar un entorno que nos lleve a la eficacia. Este entorno pues incluye 4 aspectos: organizarse, proteger nuestro propio tiempo, consecución a través de la gestión de metas y concentrarnos en objetivos y el abandono de los malos hábitos. ¿Por qué el entorno? Porque digamos cuando estamos en una oficina es muy importante que tengamos todo muy bien organizado. Por eso dice, organízate. Debemos hacer un triaje de los papeles y las tareas. El triaje, como bien sabemos, significa que es un método de selección y clasificación. Clasifiquemos los papeles, mantengámoslos como debe ser para que no se nos olviden las tareas. Proteger nuestro propio tiempo. ¿Cómo lo protegemos? Cuando debemos hacer alguna actividad importante, por ejemplo, en la universidad. Tenemos un trabajo bastante importante, entonces, ¿qué podemos hacer? De pronto, aislarnos un poco de las personas del hogar para que podamos estar como un poco más solos y concentrados y delegar tareas. Si tenemos que realizar una tarea diferente a este trabajo, entonces, bueno, tenemos otras personas, digamos, del favor de que nos colabore con estas tareas. Una consecución de la gestión de metas y concentrarnos en los objetivos. Es enfocarnos y hacer énfasis emocional, seguir metas hasta hacer ese objetivo, trazarnos objetivos. Hoy debo realizar 3 tareas, tenerlas claras, tenerlas en una lista, entonces debemos focalizarnos y tener como esa motivación para llevar a cabo esa tarea. El abandono de los malos hábitos. Aquí es muy importante superar los problemas psicológicos subyacentes. Uno de esos problemas psicológicos subyacentes es, por ejemplo, la procrastinación. Para quienes no saben qué es esta palabra, esto significa que tendemos a postergar o posponer las actividades que debemos atender, sustituyéndolas por situaciones más irrelevantes por miedo a afrontarlas. Un caso preciso, estas charlas que estamos realizando en este momento, son trabajos que estamos haciendo, digamos, un poco tarde, pero porque en lo personal yo tenía como miedo a afrontar este reto. Entonces sí es como abandonar esos malos hábitos y más bien hacer las cosas con tiempo para evitar estar corriendo. En este manejo del tiempo se deben establecer prioridades y objetivos. Acá supone énfasis en cosas como realizar tareas por orden de prioridad o fijar objetivos gravitacionales. Cuando realizamos tareas por orden de prioridad, establecemos objetivos y priorizamos jerárquicamente lo más importante a lo menos importante cuando tenemos claras cuáles son las tareas y el objetivo al cual vamos a llegar. Cuando fijamos los objetivos gravitacionales, estos atraen automáticamente las acciones. Los objetivos siempre los debemos anotar, estableciendo un grado de importancia para tareas individuales. Debemos poner fechas límites, asignar prioridades, como ya les decía. Para valorar esta importancia de las tareas, debemos tener en cuenta los beneficios que nos aportan, si son beneficios inmediatos o beneficios a mediano o corto plazo. A largo plazo también. Tenemos unos factores negativos que no están en el manejo del tiempo. Los malos hábitos, como les decía ahora, esos hábitos de no anotar qué es lo que tenemos que hacer durante el día, la falta de definiciones de las tareas, la carencia de claridad en las definiciones, la sobreprotección del trabajo. Tenemos un sentimiento de culpa por no alcanzar esos objetivos y la subsiguiente evitación
de las tareas actuales. Entonces, como les decía, pues a veces decimos, no, es que yo no logré hacer lo que tenía propuesto, pero es por eso, porque estamos evitando esta tarea y la dejamos como que bueno, para el final, la procrastinación. Definir tareas con expectativas más altas que su valor real. Centrarse en asuntos de apariencia positiva sin evaluar su importancia para las necesidades personales. Aquí vemos como muchas veces, bueno, nos centramos en que tenemos que responder un correo, aun cuando debemos estar como pendientes de algún trabajo o responder los chats de WhatsApp, Facebook, sin saber que tenemos trabajos pendientes por realizar. Estas tareas que vamos a realizar siempre requieren un apoyo y un tiempo, por eso pues se debe como que realizar un horario para llevarlas a cabo. Tenemos intereses y conflictos específicos. Hay unas herramientas para un eficaz manejo del tiempo, como nos contaba ahora el señor Diego, que participó diciéndonos cuál era como el manejo o la herramienta que estaba utilizando en su oficina para llevar a cabo un adecuado manejo del tiempo. La agenda es una de las prioridades, es una de las más importantes que tenemos que tener en cuenta para que tengamos ese manejo adecuado del tiempo. Como sabemos, en la imagen podemos ver, la agenda es un libro o un cuaderno que en las hojas lleva o se divide normalmente en días y en fechas. El tiempo de un periodo, la finalidad de esta es que anotemos en el intervalo el horario preciso. Tiene que hacer en ese día y en esa hora. Anotar en la agenda una tarea en el momento que nos surge la necesidad de hacerla es positivo, porque primero va a descargar la mente y segundo va a favorecer la concentración y la creatividad. Esta agenda es como lo que manejan siempre los médicos y odontológicos para ellos saber a qué hora exactamente van a atender el paciente y qué tiempo se van a demorar. Entonces, pues son tareas específicas que ellos van teniendo en cuenta. Como segunda opción tenemos la lista de tareas. Tener claro qué es lo que vamos a realizar durante el día. Entonces sabemos que, bueno, nos levantamos, vamos a tener que arreglar la casa, estar pendiente de las tareas de los niños en este momento que están pues en la educación virtual, entonces ayudarles, estar pendientes de las clases por si no entienden algún tema. En este momento es algo complicado para ellos por la no interacción social. Entonces, pues en esta lista de tareas debemos enumerar las actividades que deseamos completar, como pues las tareas domésticas que les venía diciendo. Esta herramienta nos sirve como una alternativa a la memoria, para que se nos vaya a olvidar lo que debemos hacer. Se utiliza en la autoorganización y cuando se realiza uno de los elementos de la lista, se van tachando. Entonces decimos, tenemos que supongamos poner a hacer el almuerzo, entonces vamos tachando eso. Tenemos que hacer un trabajo de una materia de psicología organizacional, tachamos en la parte donde ya realizamos el trabajo. Entonces, esa es una buena manera de saber qué tareas hemos logrado realizarlas. Otra de las herramientas son programas informativos. Estos programas nos permiten pues asignar tareas a otros y facilitar la comunicación a través del mismo programa. Esto es pues como más utilizado en oficinas para llevar a cabo el buen manejo del tiempo. Lo mismo que el sistema de gestión del tiempo. Esta es una aplicación basada en internet para controlar las horas de trabajo y en las empresas pues esta herramienta aumenta la productividad. Tenemos unas técnicas para administrar el tiempo. Las técnicas de las que hablaremos son, primero, decidir las prioridades en el trabajo. Segundo, realizar un registro de actividades. Tercero, desarrollar un plan de acción. Y cuarto, una lista
de cosas por hacer. Entonces, en la primera, decidir las prioridades en el trabajo. Esta es una parte importantísima para nosotros lograr concentrarnos en los resultados que necesitamos en el trabajo o en el estudio, sobre en qué vamos a trabajar ese día o vamos a focalizar más nuestra concentración. Esta técnica se concentra en 3 áreas. Poner en claro las cosas de las que se disfruta, comprender cuáles son sus fortalezas y debilidades y analizar en qué consiste su trabajo y en cuáles tareas tiene un rendimiento excelente. Hacer las cosas que se disfrutan es importante para nuestra propia calidad de vida, que disfrutemos de nuestro trabajo. Si estamos en un trabajo que a nosotros no nos llama la atención, no nos gusta, obviamente no vamos a dar como productividad en él. Concentrarnos en nuestras fortalezas y en nuestras debilidades. Fortalezas, hay un análisis DOFA, que son fortalezas, oportunidades, debilidades y fortalezas, oportunidades, debilidades y las, bueno, se me fue la otra parte. Oportunidades. Amenazas. Gracias. Eso, las amenazas. Entonces debemos tener claro en nosotros cómo podemos trabajar de la manera adecuada. Conocer cuáles son nuestros talentos y cuáles son nuestras debilidades. Algunos somos buenos para la lógica, para tener una buena redacción, otros son buenos para los números, entonces tener como muy en cuenta eso para poder trabajar de la manera adecuada. Comprender cómo ser excelentes en nuestro trabajo. Pues una excelente forma de asegurar que nos concentremos en las cosas correctas es que estemos de acuerdo con ellas, con nuestro propio empleador. Bueno, esta técnica en conclusión nos da 3 formas de determinar nuestras prioridades en el trabajo. Una, concentrarnos en lo que más nos disfrutamos. 2, usar el análisis DOFA para conocer nuestras fortalezas y debilidades. Esto nos ayudará a aprovechar las fortalezas, a minimizar las debilidades y movernos en una dirección correcta. Y finalmente, explica cómo poner en claro nuestro trabajo con nuestro empleador y concentrarnos en desempeñarnos bien las tareas que él o ella nos consideran que son más importantes para llevar a cabo las labores en el trabajo. La segunda, registro de las actividades. Tener muy claro qué es lo que hacemos a diario. ¿Sí? Pues en este momento de confinamiento, teletrabajo, oficina, digámoslo así. Y también en el hogar. Ahora aumenta un poco más el trabajo porque trabajo poco, por eso debemos anotarlas, vamos a hacer y analizamos cómo lo analizamos, realmente utilicemos la anotación de actividades. Tal vez vamos a quedar horrorizados al ver la cantidad de tiempo que perdemos, quizás en redes sociales, respondiendo mensajes que a la larga no son como tan importantes. Pues la memoria es un poco pobre cuando es utilizada para estas cosas. Y cuando no realizamos este registro de actividades, muchas veces comenzamos a sufrir como debilidades en la memoria a corto plazo. Si no las anotamos, no, después se nos olvida qué íbamos a hacer y no terminamos realizando lo que nos habían pedido o lo que se nos había ocurrido. En muchas ocasiones hay personas pues que tienen alguna deficiencia en el lóbulo temporal, que es el encargado de la memoria, entonces ahí es donde debemos estar como más pendientes
y llevar a cabo este registro. Aprender de las anotaciones. Cuando aprendemos de estas, debemos analizarlas, que en su momento no, para que no nos alarmemos al ver la cantidad de tiempo que consumimos al hacer tareas de bajo valor. Quizá también veamos que estamos con más en algunas partes y en otras. Entonces hay personas que rinden más el trabajo en la mañana, otras en las tardes, otras en las noches. Saber más o menos en qué horario nos rinde más el trabajo para que los llevemos a cabo en ese tiempo. El registro de actividades es una herramienta útil para auditar la forma en que utilizamos nuestro tiempo. También nos puede ayudar a detectar cambios en nuestra energía, estados de alerta y de efectividad durante el día. La tercera técnica, como les decía, es desarrollar un plan de acción. El plan de acción es una lista de tareas que deberían ser llevadas a cabo para lograr un objetivo. Siempre que queramos lograr algo, debemos escribir un plan de acción. Esto nos permite concentrarnos en distintas etapas de ese logro y controlar el progreso a través del mismo. En conclusión, pues este plan de acción es una lista de cosas que realmente. Y por último está la técnica de las listas de las cosas por hacer. Esta lista es un listado de las tareas que debemos llevar a cabo durante el día. Agrupa todas las actividades que debemos hacer en un único lugar y podemos entonces asignar prioridades a estas actividades en orden de importancia, jerarquizar lo más importante a lo menos importante. Esto permite ocuparnos primero en las más importantes, cosa que al final del día, si no hemos logrado llevar a cabo todas estas tareas, quizá las menos importantes, podamos estar tranquilos porque lo que teníamos por hacer como más complicado se logró llevar a cabo y se logró realizar ese objetivo. Al preparar la lista, pues tenemos una solución que es a menudo simple, anotar las tareas que se deben afrontar y si son muy largas, pues dividirlas en segmentos componentes. Si estas parecen largas, volverlas a dividir nuevamente. Hay una fórmula que dicen que se debe trabajar 25 minutos y descansar 5 en una tarea, volver a hacerlo y en un lapso aproximadamente de 2 horas descansar unos 15 minutos para que el cerebro se refresque y pueda volver a iniciar esta lista de tareas de una manera adecuada. En conclusión, pues asignar estas prioridades a la lista es fundamental para realizar un trabajo eficiente. Si utilizamos estas listas, estamos seguros de que, primero, vamos a recordar llevar a cabo todas las tareas que necesitamos. Segundo, vamos a afrontar primero las actividades más importantes y no perderemos tiempo en las tareas triviales, que son a veces responder correos que no son tan importantes, responder pues mensajes de texto. Y tercero, que no tendremos estrés por grandes volúmenes de tareas de poca importancia, sino que ya vamos a saber cuáles son las más esenciales. Bueno, hasta aquí llegó mi presentación y les dejo 7 consejos para el manejo del tiempo. Primero, debemos establecer un programa de revisión regular de nuestras actividades. Segundo, trabajar en un ambiente libre de distracciones e interrupciones. Tercero, tomar pequeños descansos. Cuarto, sé específico en identificar cómo planeas usar tu tiempo. 5, intercala diferentes actividades relacionadas a determinada tarea para mantener la motivación y la concentración. Y 6, estimula el tiempo necesario para cada tarea. No olvidemos que realizar ejercicio físico es algo muy, muy importante para mantenernos motivados y concentrarnos en los objetivos que queremos lograr. El ejercicio físico siempre nos va a mantener activos, sea ir a trotar, a montar en bicicleta, bailar en la casa. El baile es una de las mejores terapias que podemos realizar porque esta activa la hormona de la felicidad. Siempre que vamos a bailar, vamos a estar sonriendo y vamos a ver que las personas de nuestro alrededor van a estar sonriendo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nos estamos burlando de la persona que está bailando mal o tal vez estamos contentos porque estamos bailando con quien queremos. En muchas ocasiones el compartir con nuestra familia es algo muy esencial. No sé si de pronto alguien tenga algún aporte o alguna pregunta para dar por terminada nuestra charla.
Bueno, yo tengo un aporte de la importancia de este tema llevado más a mi área profesional, que son las finanzas. El tiempo, el tiempo es el activo, el ingreso activo que tenemos todas las personas en nuestras finanzas personales. ¿Qué es el ingreso activo? Es cuando tú dedicas un tiempo por dinero. O sea, si tú no haces este trabajo, no vas a recibir un ingreso. La importancia de ese tiempo es que es limitado. ¿Sí? El día tiene 24 horas y tu vida tiene muchas facetas. Tienes una faceta profesional, tienes una faceta familiar, tienes esa faceta que necesitas también como personal, que es donde hablas del tema del ejercicio y bueno, del tiempo para ti. Si tú no sabes distribuir ese tiempo de la forma recomendada o de la mejor forma, pues realmente tu ingreso activo no va a ser eficiente. Hay dos tipos de ingresos, el ingreso activo que requiere tu tiempo y que ya hablé, es limitado, y el ingreso pasivo, pues cuando ya produce por sí solo y no necesita tu presencia física. Entonces, este tema es realmente importante y no solo para el tema psicológico, sino para el tema financiero como tal y de vida en general. O sea, la importancia del tema no es de echarlo en saco roto, sino darle de verdad el peso que merece. Muchas gracias y sí, tiene toda la razón. Más en el momento que estamos en confinamiento, realizar un adecuado manejo del tiempo es bastante importante para nosotros y para nuestros hijos, porque los niños también deben tener como ese horario para llevar a cabo actividades. Por lo menos ahora se está viendo alterado las facetas del sueño, la higiene del sueño, y eso es algo esencial en ellos porque cuando todo vuelva, digamos, a la normalidad, como estábamos antes, ya va a ser un poco complicado que ellos vuelvan a, digamos, acostarse a dormir a la misma hora y levantarse, volver a madrugar para tener que ir al colegio y pasar más tiempo allá. Entonces, quería dejarles como unas pautas de higiene del sueño que debemos tener en cuenta en estos momentos de confinamiento. Sé que pues los días a la larga se nos están volviendo más cortos, pero es importante tener en cuenta estas pautas para que podamos dormir mejor y sentirnos descansados. Nuestros niños duermen, pero no sienten que han descansado de la manera adecuada. Entonces, evitemos sustancias estimulantes antes de dormir, como el chocolate, el café, bebidas pues oscuras, gaseosas o algo que contenga mucho azúcar. Esas son bebidas que realmente o sustancias que estimulan bastante el cerebro. Utilizar la cama solo para dormir y en el caso de los adultos, pues obviamente para tener sexo. No para estar como en el computador, con el celular, conectados a toda hora ahí, sino pues para lo que es realmente la cama. Utilizar ropa de cama cómoda y estar a una temperatura agradable, no con tanto calor ni con tanto frío. Si sentimos mucho calor, bueno, utilicemos un ventilador para que podamos estar más frescos. No tener ruido ni luces durante el sueño. Esto es importante porque las luces son las que más activan el cerebro y no permiten un descanso adecuado. El horario del sueño regular para acostarse y levantarse. Antes llevábamos un horario regular que sabíamos que los niños debían madrugar un poco más, entonces los debíamos acostar tipo 8, 8:30, ahora se están acostando mucho más tarde, 10, 11 de la noche, entonces eso no es benéfico ni para ellos ni para nosotros. Es bueno pues que comencemos de nuevo a acomodar ese horario del sueño para que no nos traiga inconvenientes más adelante. Actividades relajantes antes de dormir. Bañarnos con agüita tibia, eso nos va a ayudar a relajarnos y a disminuir el estrés del día. Evitar pantallas antes de dormir. Evitar tener dentro de nuestras habitaciones el televisor, el computador, sino tener como ese espacio para llevar a cabo estas actividades, porque cuando lo tenemos dentro de la habitación no logramos descansar de la manera adecuada por las radiaciones que ellas producen. Evitar siestas de más de 45 minutos. Al mediodía sé que tomamos la siesta después de almorzar, pero entonces que preferiblemente sea de unos 20, 30 minutos para que no nos afecte el sueño de la noche.
Y como les decía, realizar ejercicio físico en el día, eso nos va a ayudar a mantener activo el cerebro durante el día y que pueda descansar bien durante la noche. Entonces, pues hasta aquí la charla y muchísimas gracias por la participación y por el acompañamiento.